Vamos a orar y a entregarle este momento al Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe. Padre, alabo, bendigo, glorifico y exalto tu santo nombre. Y te doy gracias de todo corazón por esta mañana y la oportunidad que nos das de reunirnos presencialmente. Bendecimos también a los hermanos que nos están viendo a través de las redes, Señor, porque a todos nos quieres hablar. Quieres hacernos descansar a través de tu palabra. Y por eso te honramos y te alabamos. Espíritu Santo, quiero poner en tus manos de amor y misericordia este tiempo. Te reconocemos como Dios en medio de nosotros. Sabemos que tú eres el que nos guía a la verdad y nos muestra la verdad. Y es lo que queremos esta mañana, que esa verdad llegue a nuestro corazón por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bien, yo quisiera pedirles que me acompañen al libro de Santiago, para ponernos en contexto de la semana pasada, donde Helen nos estuvo hablando acerca de la sabiduría y acerca de la necesidad de pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría para saber cómo caminar de acuerdo a sus propósitos y aquello que Él tiene para cada uno de nosotros. Él tiene planes de bien, tiene planes de paz, Él tiene planes de verdad para cada uno de nosotros especiales, pero es a través de su palabra que nosotros vamos a saber qué es y qué es lo que tenemos que hacer para alcanzarlos. La semana pasada vimos nosotros en Santiago 3, 15, 17, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces vemos nosotros, como sucedió la semana pasada que Helen lo explicó, que existen dos clases de sabiduría. Está la sabiduría que viene de lo alto, que es pacífica, que es pura, que es misericordiosa, pero también está la sabiduría humana, que es terrenal, que es diabólica. Entonces es importante que nosotros aprendamos definitivamente a pedirle al Señor. Por eso en el capítulo 1 siempre del libro de Santiago, nosotros podemos ver que en Santiago 1:5 la palabra dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero la primera parte del versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada. Entonces vemos nosotros, de acuerdo a la palabra del Señor, que Dios tiene sabiduría y que el deseo del corazón del Señor es darnos esa sabiduría que verdaderamente nos va a guiar a nosotros a cumplir el destino y los propósitos de Dios para nuestra vida. Esa sabiduría que va a hacer que las cosas funcionen, que las cosas estén bien. Así que, dado a que ella estuvo hablando de esto, estuve orando y le decía: Señor, ¿qué es lo que quieres decirnos? ¿Por qué es importante que nosotros te pidamos sabiduría? Y la verdad es que tenemos que pedirle sabiduría al Señor por los frutos que la sabiduría produce. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso segará. O sea que todo lo que nosotros hacemos con la sabiduría de Dios va a tener un fruto bueno, pero todo lo que nosotros hagamos con la sabiduría humana va a fallar. Jesús da aquí en la palabra del Señor, en Mateo, en capítulo 7, el Señor da una referencia a lo que sucede con la sabiduría humana y a lo que sucede con la sabiduría de lo alto, con la sabiduría que viene de Dios. Así que yo quisiera que usted me acompañe. Yo lo tengo aquí escrito porque yo lo saqué de la Biblia de las Américas. Pero si usted tiene Reina Valera o cualquier otra Biblia, dice lo mismo.
Yo lo uso porque en la Biblia de las Américas habla acerca de sabiduría. Y entonces en el versículo 24 de Mateo 7, la palabra del Señor dice, por tanto. O sea, esa palabra por tanto, nosotros la conocemos como un término de conclusión, así se llama. ¿Por qué? Porque realmente este pasaje que vamos a leer hoy es la conclusión de las bienaventuranzas. Jesús dio su discurso más poderoso a través de las bienaventuranzas. Él le estaba hablando a la gente y les estaba diciendo, quieren ser dichosos, quieren ser felices, porque eso significa bienaventurado, dichoso, feliz. ¿Quiénes? Pues los que oyen a Dios. Los que son pobres de espíritu, los que han tirado el orgullo porque han entendido su necesidad de Dios. Bienaventurados, dice él, y viene y empieza a explicar todo lo que tiene que ver a los mandamientos de Dios, pero que el Señor Jesucristo le da la interpretación correcta. Nosotros sabemos que ahí habla de la ofrenda, nosotros sabemos que ahí habla del perdón, del arrepentimiento, del orgullo, habla acerca del adulterio, toca todos los temas en el capítulo 5 y en el capítulo 6, pero en el capítulo 7, él llega a una conclusión. A todos aquellos que les estuvo hablando y les estuvo diciendo lo que tenían que hacer para que de verdad fueran dichosos. Una persona dichosa es una persona que le va bien en la vida, no que no tenga problemas, pero que sabe salir adelante. Nosotros tenemos que aprender que en el Señor Jesucristo, una persona sabia, una persona entendida, no es una persona que se estanca, no es una persona que retrocede, no es una persona que vive en el pasado, es una persona que sabe perfectamente caminar hacia el frente, viendo hacia arriba, porque sabe que ahí está el Dios que lo guía, el Dios que lo acompaña, el Dios que lo aconseja, el Dios que lo levanta. Así que él llega a la conclusión y lo que vamos a leer, por eso dice por lo tanto, porque esa es la conclusión del discurso que él dio a través del capítulo 5, el capítulo 6 y parte del capítulo 7 de Mateo. Y dice la palabra del Señor, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron, dice, los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó lluvia y vinieron los vientos y los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Entonces, él, como acaba de darles la explicación de lo que verdaderamente Dios quiso decir a través de Moisés, de que eran los mandamientos de Dios, les está diciendo, yo les voy a decir lo que sucede con las personas que escuchan y obedecen, y lo que sucede con las personas que escuchan y no obedecen. Y entonces él hace una comparación entre un hombre sabio y un hombre necio. Algo que nosotros tenemos que entender de la palabra del Señor es que en este pasaje Jesús no está hablando si van a haber tormentas. Cuando dice que había un hombre, si usted se fija, y por favor veámoslo, en el versículo 24, ¿qué estaba haciendo el hombre sabio?
Mire por favor en su Biblia, ¿qué estaba haciendo el hombre sabio? ¿Qué dice que estaba haciendo? Edificando su casa. Y en el versículo 26, ¿qué estaba haciendo el hombre insensato? Edificando su casa. Si ustedes se fijan, los dos estaban edificando. Entonces, cuando Jesús habla de esto, cuando Él habla de la casa, está hablando de nuestra vida. Y cuando Él habla de los ríos, cuando Él está hablando de los torrentes, cuando Él está hablando de los vientos, Él está hablando de problemas. Él está hablando de pruebas. No necesariamente de una tentación que nos puede botar, sino de los problemas que la vida trae. Así que Él lo que quiere explicarles verdaderamente es, con la sabiduría de Dios podemos estar de pie. Así que Jesús aquí no nos va a hablar de problemas. Él da por hecho que no importa si estamos en la roca, que no importa si estamos en la arena, las tormentas vienen, los problemas vienen, las situaciones difíciles vienen, mis hermanos. Nosotros tenemos el ejemplo de la pandemia, porque algo que tenemos que aprender nosotros de las tormentas, imagínense que Él está hablando de tormentas, no está hablando de problemitas, está hablando de situaciones difíciles, puesto que está diciendo que pegaron contra la casa y una casa estuvo de pie y la otra se destruyó. Entonces realmente algo que tenemos que saber nosotros acerca de las tormentas es que las tormentas son impredecibles y son incontrolables. Ahora, ya por la tecnología, muchas veces pueden decir si va a venir un huracán, pero no pueden decir todavía si van a haber terremotos. No pueden decir todavía muchas de las cosas que van a pasar. Y aún, aunque digan, dentro de 4 días viene un viento fuerte, viene un huracán de 5 grados y va a causar esto y esto y esto, no lo logran controlar, no lo logran detener. Así que verdaderamente lo que el Señor está diciendo, y Él lo dijo de esta forma, en la vida van a tener aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Y dice Pablo, porque Él venció, nosotros también venceremos. Entonces, cuando Él está hablando acerca de todas esas situaciones, de esas pruebas que vienen en la vida, como le dije hace un momento, no importa si estamos en la roca, porque estaba construyendo en la roca también. Le llegaron los vientos, le llegaron los torrentes. Y el que estaba construyendo en la arena fue lo mismo. Y tal vez cuando los dos construyeron su casa y usted miraba las casas de los dos, eran unas casas preciosas. A lo mejor el insensato hizo una casa más bonita. Y a plena luz del día usted miraba, qué lindas las casas que construyeron. Y así nos pasa, vemos la vida de muchos y creemos que su vida está bien. Pero el problema de las tormentas, como les digo, incontrolables. La manera más clara de verla, ¿por qué estamos todos con mascarilla hoy? ¿Por qué no podemos estar todos? ¿Por qué solo habemos un grupo? ¿Por qué las sillas están tan separadas? Nadie, óigame, estábamos comenzando el año, porque el 15 de marzo fue el día que nos dijeron ya no salen más a la calle. Prácticamente estábamos comenzando el año, teníamos planes, teníamos sueños, habían propósitos que nos habíamos hecho ese año. Y en un minuto todo se terminó. Para muchos fue grande la ruina. Muchos perdieron trabajo, otros perdieron negocios, otros perdieron familias. Y mucha gente tristemente se alejó del Señor. ¿Y sabe algo? Aún los niños,
Aún los niños sufrieron porque muchos de nuestros niños, no solo en Guatemala, en el mundo entero, llevan 2 años sin poder ir al colegio, 2 años perdidos de su educación. ¿Usted se recuerda de José, el soñador de sueños? El hijo de Jacob. ¿Usted se recuerda de ese joven de 17 años que su padre lo amaba tanto que le hizo una túnica de colores? Los hermanos iban a trabajar y él se quedaba en casa. Pero un día el papá lo manda a ver qué estaban haciendo los hermanos y resulta que lo venden como esclavo. Luego termina preso. Un joven de 17 años. Porque para este tipo de pruebas no hay edad. Y él era un hombre escogido por Dios para algo grande en la vida. Para estar arriba y no abajo, para ser cabeza y no cola, y sin embargo la tormenta lo atrapó. Pero vemos nosotros que el Señor está diciendo que aquel que está en la roca permanece firme. Que aquel que ha construido sobre la roca que es Cristo, sobre la roca que es la palabra de Dios, aquel cuyo fundamento verdadero es el Señor y su palabra, permanece firme. Eso le pasó a José, eso le pasó a Daniel. Entonces, verdaderamente, el Señor, ¿qué es lo que nos quiere decir a través de la conclusión de las bienaventuranzas? ¿Qué es verdaderamente lo que Dios nos está hablando esta mañana a todos los que estamos aquí? Verdaderamente no es de los problemas. Verdaderamente el Señor lo que nos está preguntando es ¿cuál es el fundamento de nuestra vida? Porque del fundamento de nuestra vida depende de que nosotros estemos firmes, estemos de pie y soportemos las pruebas. De eso está hablando. ¿Dónde estamos edificando nuestra vida? ¿Cuál es el fundamento de nuestra vida para ver si vamos a soportar las tormentas? Porque las tormentas vienen. Hoy estamos felices, estamos contentos. Dios mío, mi hogar es el mejor de la vida. No, nadie tiene una familia como la mía. Y de repente me entero por ahí, llega alguien y me dice, tu hijo anda en drogas. Es que mi matrimonio es el mejor de todos. Y de repente me entero que mi marido me engaña. Es que yo tengo la empresa más fabulosa de la vida. Y de repente cuando siento, se vino para abajo. Creíamos que todo estaba bien. No nos dimos cuenta en qué momento entró a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestra empresa, a nuestra vida, aquello que nos iba a botar, una enfermedad. Porque las pruebas llegan en forma de enfermedad, llegan en forma de quiebre económica, llegan en forma de alcoholismo, de drogadicción. Llegan de tantas formas a nuestra vida, mis hermanos, que Jesús verdaderamente lo que les está diciendo es ¿dónde estamos parados para saber si vamos a soportar la tormenta? Y déjeme decirle que la pandemia nos sirvió precisamente para eso, para ver cuál era nuestro fundamento, para ver cómo era nuestra relación con Dios, para ver verdaderamente dónde estábamos parados. Eso es exactamente de lo que el Señor está hablando en su palabra.
Y entonces Él dice, yo les voy a comparar a ustedes. Y empieza a hacer una comparación entre dos tipos de personas. Hay gente sabia. Y para Dios la gente sabia no es la gente intelectual, no es la gente que se graduó en Harvard. Para Dios la gente sabia es la gente que conoce a Dios y su palabra y la pone por obra. No se trata de oír. Dice la palabra del Señor que no basta con que seamos oidores. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Y hay mucha gente que oía la palabra y oía la palabra, la sabía de memoria, pero no supo cómo caminar en ella, cómo vivir con ella, cómo ponerla en práctica en un momento difícil de su vida. Lo único, mis amados, que a nosotros nos puede tener de pie en cualquier circunstancia de la vida es la palabra de Dios. Es lo único que nos sostiene. Él está hablando que hay dos fundamentos. El fundamento de Dios es su palabra y le llama roca porque es sólida, porque es fuerte, porque es inamovible. Pero habla de la arena. Y usted sabe lo que pasa con la arena. Usted sabe que mi esposo es arquitecto y él por muchos años ha trabajado construyendo en Atitlán. En Atitlán hay mucha roca porque son las rocas que los volcanes en sus épocas que hacían tanta erupción tiraban y son enormes. Entonces la tierra alrededor del lago, estoy hablando de San Lucas Tolimán, de Santiago Atitlán, de Cerro de Oro, son muy fuertes, hay muchas rocas. Si usted viera a los jóvenes ahí picando piedra para poder construir, pero las casas son sólidas. Pero un día lo invitaron, un cliente, para que le hiciera una casa en el puerto. Dios mío, me dijo, es la primera y la última. Hace una zanja y se le vuelve a llenar de arena. Hace otras zanjas y se le vuelven a llenar de arena. Tiene que poner pilotes. Usted viera lo difícil que es construir. Y sin embargo, usted ha visto cuántas casas se ha llevado el mar. Por eso el Señor compara la roca con la arena. Y entonces Él dice, hay dos fundamentos y hay dos tipos de personas que construyen en esos fundamentos. Y entonces Él dice, el que construye en la roca, van a venir los vientos. Los ríos, dice la Reina Valera, se van a salir. Los vientos van a venir fuertes y van a pegar, pero no cae, no se va a caer porque está en la roca. Pero el que está en la arena dice, yo le llamo insensato. Y una persona insensata, entonces estamos viendo que la insensatez es lo contrario a la sabiduría. El querer ser nosotros una persona insensata es una persona sabia en su propia opinión. Por eso dice la palabra, no sean sabios en su propia opinión. Muchas veces nosotros hacemos algo porque nos dio un consejo un amigo que le tengo mucho cariño y mucha confianza y resulta que nos fue mal. Tal vez dije, es que yo oré y sentí que Dios me decía, pero fue un sentimiento, no fue la voz de Dios. Hay muchas formas en que nosotros podemos equivocarnos. Dice Jeremías 17 que el corazón del hombre es engañoso y a veces tenemos tantas ganas de hacer algo que lo hacemos y después decimos, no, es que fulano me dijo, es que Perencejo me aconsejó y le echamos la culpa a todo el mundo. ¿Usted conoce a esa gente que le anda pidiendo consejo a medio mundo? Porque todos le dicen, no, no lo hagas, hasta que alguien le dice sí, que era lo que buscaba y para haciendo lo que quería y después ya tiene a quien culpar.
Esos son insensatos, dice el Señor. Esa gente no piensa. Nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas guiadas por el Espíritu Santo. Tenemos que tener la certeza que el Padre está en medio de un negocio. ¿Cuántos se han metido a negocios y les han dicho, mira, no te metas con esa persona? Pero se mete con esa persona y lo estafa. ¿Cuántas veces nosotros nos han pasado muchas cosas precisamente por no oír lo que el Señor está diciendo? Y esto es porque esta es la conclusión de lo que es ser sabio y de lo que es ser necio, de lo que es ser insensatos. Así le llama el Señor y dice que sabio es el que oye la palabra de Dios. Si nosotros vamos a Deuteronomios 28, usted sabe que en Deuteronomios 28 la palabra del Señor es muy clara, porque en Deuteronomios 28 es donde el Señor verdaderamente habla acerca de la bendición y la maldición. Y Él explica precisamente en qué consiste la bendición y cómo llega la maldición a nuestras vidas. Porque estamos hablando que el fundamento de nuestra vida para estar de pie a pesar de las circunstancias es estar en la palabra de Dios. Y entonces dice el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 28. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces Él está diciendo, miren, mis bendiciones están sobre ustedes y están esperando a que obedezcan mi palabra para alcanzarlos. Es obedeciendo la palabra de Dios cuando las bendiciones vienen. No tenemos que buscarlas. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo me acababa de convertir, había un canto muy lindo que decía, busca la bendición de Dios. No sé si usted lo oyó. Busca la bendición de Dios. Busca la bendición de Dios. Él te la dará. Y decía, búscala en la mañana, búscala por la tarde, búscala a medianoche, búscala todo el día, pero busca la bendición de Dios. Imagínese estar uno ahí, ay, ¿dónde está, Señor? Quiero la bendición, dame la bendición, Señor, la bendición. Y yo buscándola, y la bendición sobre mí, persiguiéndome, porque me quiere atrapar. Pero la condición es oír y obedecerla. Y entonces no busco la bendición me alcanza. Pero dice la palabra del Señor en Deuteronomios 28 y en el versículo 15, dice la palabra del Señor, pero acontecerá, o sea, va a suceder, si no oyereis la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Las maldiciones también están sobre mí y también quieren alcanzarme. Si yo obedezco a Dios, activo bendición. Si yo desobedezco a Dios, activo maldición. Aquí está escrito, no lo estoy inventando, se lo estoy leyendo. La palabra de Dios es lo único. La palabra de Dios fortalece. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios purifica y santifica. La palabra de Dios es todo lo que el hombre necesita. Si nosotros vamos al Salmo 19, mire, el Salmo 19 es una belleza, de verdad, lo que dice la palabra del Señor. En el Salmo 19. Mire lo que dice, y tenemos que aprenderlo, porque está hablando verdaderamente lo que es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Mire, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que que destila del panal. Mire lo que es la palabra de Dios. Quiero contarle algo. Yo siempre había escuchado que las palmeras aguantan las tormentas, se doblan pero regresan. Y hace unos años con una amiga nos invitaron para ir a predicar a Orlando. Y fuimos juntas a predicar. Y estábamos un día en una reunión cuando llega la policía a sacarnos a todos y dijo: se tienen que ir ahorita al hotel porque está entrando un huracán, el Charlie, grado 4. Así que se van todos y nos sacaron. Y entonces nos dicen, y tienen que pasar corriendo al supermercado porque los hoteles de allá, como toda la gente en los parques compra comida, aunque nosotros no íbamos a los parques, ¿verdad? Pero de todos modos los hoteles no dan, solo dan desayuno, pero todo lo demás uno lo come en la calle. Entonces había que ir al supermercado a comprar pan, jamón para medio comer algo porque nadie sabía realmente lo que iba a pasar. Y mira, parecía el fin del mundo, no se podía entrar a un supermercado, todos llenos porque todos los turistas comprando de todo para tener y encerrarse en el hotel. Y en el hotel donde nosotros estábamos está el baño y hay una pared así de modo de hacer un callejoncito para que cuando hayan huracanes en ese callejoncito se mete la gente, cualquier cosa están protegidos. Pues esta amiga y yo no nos metimos ahí, nunca habíamos visto un huracán y queríamos ver qué pasaba. Así que nos fuimos a la ventana y es lo primero que uno no tiene que hacer porque estallan los vidrios por los vientos tan fuertes. Bueno, gracias a Dios no estallaron y de todos modos no pudimos ver nada porque se pone tan oscuro, pero sí, cuando íbamos, que salimos del supermercado, mira, era como un vórtice, como un remolino enorme, negro, haciendo un agujero en medio donde jala cosas. Y eso fue impresionante para nosotros. La cuestión es que no pudimos ver por la lluvia y porque se pone oscurísimo. Pero al día siguiente cuando salimos, mire esos trailerones enormes volteados con las llantas para arriba. Esas vallas gigantescas ya no estaban, volaron por todos lados. Mire, de verdad todo sucio, un desastre. Pero lo que más me llamó la atención fue ver palmeras tiradas. Y cuando yo miro palmeras tiradas, le digo al pastor, mire, le digo, pero si a mí siempre me dijeron que las palmeras no se caen. Y me dijo, una palmera que fue sembrada desde la semilla, me dijo. Porque usted sabe, me dijo, ¿por qué no se caen las palmeras? Porque la raíz de la palmera tiene el mismo largo o más de su tallo. Porque como están sembradas en lugares que son secos, que son áridas, empiezan a echar raíz para escarbar y encontrar agua. Y entonces cuando logran llegar al agua, ahí es donde ellas se traban, porque entonces con el agua se alimentan y con el agua viven. Pero mire esas, y tenían unas raícitas chiquititas. Esas fueron trasplantadas, las ponen de adorno en el camino. Y entonces en ese momento me habló el Señor y me dijo, si así buscaras mi palabra, si te enraizaras en mi palabra, siempre estarías de pie. Tenemos que buscar el agua de vida. La palabra de Dios es agua viva.
La palabra de Dios es el alimento de nuestro espíritu. La palabra de Dios es la fuerza que nos mueve. La palabra de Dios es la victoria de Dios para ti y para mí. La palabra de Dios es la gloria de Dios rodeándote, levantándote, alimentándote, fortaleciéndote, ayudándote. Esa es la palabra de Dios que te sostiene toda la vida. Y por eso no te caes. Y por eso tu ruina no es grande. No importa lo que estemos viviendo ahorita, pero vamos a salir adelante. Dios nos va a levantar. Ha mantenido a esta nación no en quiebra total. Ustedes saben que salió un artículo que es una de las pocas naciones que todavía ha logrado mantenerse. ¿Por qué? Porque hay intercesores, porque aquí el nombre de Cristo se proclama y declaramos que Jesús es Señor de Guatemala, porque aquí amamos al Señor. El problema está en que Él dice que nosotros no tenemos que ver las circunstancias, tenemos que ver al Señor. El problema es que ponemos el corazón en las circunstancias en lugar de la palabra. La Biblia dice, mire, algo maravilloso que usted puede ver, y si quiere vamos, está en Hebreos, en el capítulo 12. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, también es un término de conclusión. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire, el autor de Hebreos está comparando la vida del creyente con una carrera que tenemos por delante. Y entonces nos está diciendo cómo tenemos que correr para ganar la carrera. Y entonces Él viene y nos dice cómo tenemos que correr esa carrera, la carrera de la vida. Una carrera que tiene obstáculos, pero si Él está diciendo que tenemos que correr, es porque hay una meta a la que tenemos que llegar. Dios tiene un propósito para cada uno. Dios ya tiene nuestro destino establecido. Y entonces dice la palabra del Señor, dice que teniendo a nuestro alrededor tan grande nube de testigos, fíjese lo que empieza diciendo, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué testigos? En el capítulo 11 Él viene hablando de los hombres de la galería de la fe. Él viene hablando de hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob. Usted sabe algo maravilloso de Abraham. Abraham solo recibió una promesa y el Señor le dijo: yo te voy a dar esta tierra, pero es tu descendencia la que la va a poseer. Pero dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y le fue contada por justicia. ¿Y sabe qué pasó? Pasó el tiempo y dice la Biblia que él vivió como extranjero, porque no la poseyó, pero creyó que su descendencia sí. Y usted sabe que cuando él murió, lo que le dejó como herencia a Isaac fue la promesa de la tierra, la fe en la promesa de Dios. Y cuando Isaac murió, le dejó como herencia a Jacob la promesa, la fe en la promesa de la tierra de Dios para Israel. Y cuando usted va al capítulo 50 del libro del Génesis, cuando José, que es el que recibe la bendición, y su hijo Efraín reciben la bendición de la primogenitura de Abraham, cuando ya está muriendo, José llama a sus hermanos y les dice: yo ya estoy para partir, pero tengan la certeza que Dios nos va a visitar.
porque nos va a sacar de aquí y nos va a llevar a la tierra prometida. Necesito que me prometan que van a llevar mis huesos con ustedes. Les dejo de herencia la promesa, la fe en la promesa de Dios, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo dijo y así es. Entonces imagínense teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, hombres de Dios que nos dicen que Dios no miente, hombres que nos dicen que todo lo que Dios dijo será hecho, hombres que con su vida nos mostraron la verdad de Dios. Y dice, tenemos que aprender a correr la carrera de la vida como la corrieron ellos. ¿Y cómo la corrieron? La corrieron con paciencia. Y dice, despojándose de todo peso y del pecado que nos asedia. Y Ricardo ponía el ejemplo de esa persona que iba cargando leña y que alguien se para, se compadece y le dice, súbete a la palangana del pick-up, te llevo. Y ahí va él, así, con el peso encima. En lugar de haberse quitado el peso, ponerlo ahí y descansar. Vamos con pesos que Dios no nos puso. Muchos de nosotros tenemos encima pesos que otros nos han puesto, que otros nos lo colocaron encima. El peso de yo no puedo, el peso del temor, el peso de la frustración, el peso de tantas cosas. Y el Señor está diciendo, despójate del peso. ¿Y sabe qué? Y dice también del peso y del pecado que nos asedia. Y si usted va a la Biblia, ¿por qué habla del pecado que nos asedia? No está hablando de robar, no está hablando de matar, no está hablando de mentir. Está hablando de la falta de fe, que es el peor pecado, porque hace a Dios mentiroso. Si usted va al capítulo 3 y usted va al capítulo 4 de Hebreos, usted se va a dar cuenta que allí es donde el autor está comparando a todos los que salieron de Egipto y no entraron a la tierra prometida por incredulidad. Dice en el capítulo 3 que no entraron. ¿Por qué? Porque siempre andan divagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Pensamos que los caminos de Dios son perfectos y lo son, pero cuando pensamos en perfecto, pensamos sin problemas. Y Él está diciendo, no lo han conocido. Al primer lugar que lo llevó fue a amar a las aguas amargas. Porque dice el capítulo 1 de Éxodo que los egipcios habían amargado a los hebreos por la forma en que los trataban. Así que los llevó a las aguas amargas para decirles, si ustedes escuchan atentamente la voz de Jehová tu Dios, la guardas en tu corazón y la pones por obra, ninguna enfermedad que le envié a los egipcios les enviaré a ustedes, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahora lo importante es entender por qué les dijo Jehová tu sanador. Si dice el Salmo 107 que cuando lo sacó no había enfermo en ninguna tribu. Dios no podía llevar gente enferma al desierto. Quería sanar el alma, quería mostrarles que había tanta amargura en su corazón, que esa amargura podía ser para ellos el tropiezo para entrar a la tierra prometida. El primer pacto que Dios hizo con su pueblo cuando lo sacó de la esclavitud fue un pacto de sanidad. Con el primer nombre que el gran yo soy se revela a su pueblo libre, es soy tu sanador. Pero la condición, oír y obedecer su palabra. Eso es exactamente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que oigamos su palabra, que oigamos su voz. Así que les está diciendo, despójense, porque los que no entraron fue por la incredulidad. Fue grande su ruina. 40 años en el desierto hasta que murieron.
Pero todos aquellos como Josué y Caleb, que eran de un espíritu diferente, dice, ellos se pegaron a Moisés y caminaron con él y conocieron al Dios de Moisés y se llenaron del Espíritu Santo que movía a aquel hombre. Y por eso Dios los dejó para guiar al pueblo, para llevarlos a todos los demás y poderlos establecer en la promesa de Dios. Por eso la pregunta es, ¿dónde está tu fundamento? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde verdaderamente está tu corazón? ¿Dónde está tu fe? Eso es realmente de lo que Jesús nos está hablando esta mañana. ¿Dónde está tu corazón? ¿Te puede comparar el Señor a un hombre sabio? ¿O te estará diciendo el Señor insensato? Yo quiero pedirle que cierre sus ojos un momento. Por favor, cierre sus ojos un momento. E imagínese a Jesús delante de usted. Es importante porque muchos de nosotros empezamos este año suplicándole a Dios que nos ayude. Usted sabe que la palabra profética para el 2022 es que es tiempo de reconstruir. Y el Señor quiere que reconstruyamos nuestra vida, que reconstruyamos nuestra familia, que reconstruyamos nuestro trabajo, que sean reconstruidas nuestras finanzas. Eso es lo que Dios quiere. Así que si esta mañana tú te sientes fracasado, derribado, si esta mañana tú de verdad sientes que tu vida en este momento está de un lado para otro y no logras encontrar el camino, la respuesta de Dios para tu vida, quiero decirte que llegaste a este momento para que Jesús te diga: puedes comenzar de nuevo. Te doy la oportunidad de levantarte y empezar otra vez. Ya no desprecies tu lugar de debilidad, porque en esa debilidad, en esa insuficiencia, ahí es donde el poder se va a hacer grande y te va a hacer grande a ti. Señor, te ruego que esta mañana hagas con los que estamos aquí, con los que están viendo a través de los medios. Haga misericordia, Señor, con cada uno de nosotros. Y abre nuestros ojos para que podamos conocerte. Padre, necesitamos verte en nuestras familias, verte en nuestro matrimonio, verte con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestra salud, nuestra iglesia, nuestra nación, en cada necesidad que tenemos. Padre, necesitamos verte. Necesitamos tu guianza, tu dirección, tu claridad, tu revelación. Necesitamos sanidad, libertad y victoria en todo lo que nosotros estamos viviendo. Así que en el nombre de Jesús oro que tú puedas perdonarnos y quitar de nuestra vida toda injusticia. Nos arrepentimos y confesamos que hemos sido necios, arrogantes y ciegos, desobedientes e insensatos, que hemos construido muchas cosas en arena, trayendo destrucción a nuestra vida. Así que, Padre, ven hoy a nosotros, perdónanos, haznos santos para que tu Espíritu pueda posarse sobre nosotros, abriendo nuestros ojos para verte. Porque, Señor, si tú te estás moviendo, nosotros nos queremos mover contigo. Si tú estás hablando, nosotros queremos escucharte.
Padre, no queremos terminar este año dándonos cuenta que nos perdimos la oportunidad de reconstruir contigo aquello que tú querías restaurar. Así que estamos escuchando y estamos listos y preparados para, Señor, unirnos contigo en los propósitos del reino, en esta reconstrucción. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces sus necesidades, pero en el nombre de Jesús yo declaro, de acuerdo a tu palabra en Joel 2:25, que dice que tú vas a restaurar los años que se comió el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta. Yo declaro en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, Señor, que aquí no habrá nadie que sea fracasado, que aquí no habrá nadie que tenga más pérdidas, que aquí no habrá nadie que vea que su casa cae destruida, porque hoy entendimos, Señor, que si venimos a ti, venimos a tu palabra, tú nos levantas. Año de reconstrucción, año de empezar de nuevo. Gracias, Padre. Por favor, mire a Jesús y por un momento solo vea su vida delante de Él. Necesito que vea su vida. ¿Cómo se ve? Yo quiero que usted use los ojos de su imaginación y pueda ver a nuestro Señor Jesucristo colocando sobre usted aquel material nuevo que usted necesita para empezar de nuevo. Estamos comenzando este año y el Señor nos está llamando a edificar. Nos está dando la oportunidad de recomenzar nuevos comienzos. No me abra sus ojos. Hace unos años atrás, fue en el 2008. Todos sabemos que el 8 significa nuevos tiempos. Y se profetizó el nuevo tiempo y todos felices gritábamos, aplaudíamos, estábamos emocionados. El Señor me había permitido tener un grupo, eran unos desayunos a las 6 de la mañana, porque era para mujeres que trabajaban. Y se llenaba, pero ya no cabíamos en el lugar donde estábamos. Muchas ya no podían ir porque no había cupo. Y entonces le pedíamos al Señor que nos dijera qué hacer. Nos subieron el precio del desayuno y dijimos todas, de nuestro diezmo vamos a poner la diferencia para no cargar a las mujeres. Pero de todos modos, después de unos meses nos volvieron a subir el precio y dijimos ya no podemos. Y de todos modos no cabemos, hay que buscar otro lugar. Resulta que llego un día al desayuno y habían unas hermanas que me ayudaban. Y entonces una de ellas dice, miren, les quiero decir algo ahorita antes de que se vayan. Y Conchita, te pido disculpas que no te pude avisar, pero anoche lo logramos arreglar. La próxima semana, el próximo mes ya no vamos a estar aquí, vamos a estar en tal parte. Pero ya no va a ser jueves, va a ser martes. Y cuando cambiaron el día, yo me enojé porque dije, pero si las señoras ya tienen en su calendario, teníamos como 10 años de los desayunos, y digo, las señoras ya tienen el calendario en su mente, ya saben que ese día era, y me molesté. No por el cambio de lugar, sino por el cambio de día. La cosa fue que un día antes, mire, yo empiezo a preparar con tiempo el tema y le oraba al Señor y no me daba nada. Y un día antes le digo, Señor, aunque sea algo repetido, pero dame algo. Y no me daba nada. Como a las 12 de la noche le digo, Señor, estoy cansada, no me has dado nada, me voy a ir a dormir. Te suplico que a través de un sueño me des el tema. Y me fui a acostar. Miren, llovió tan fuerte que tronó
cayó un rayo y tronó todo, y el trueno me despertó, y cuando vi las 2 de la mañana, y le digo: Señor, son las 2 de la mañana y no me has dado nada, por favor. Y me dice el Señor: no te lo puedo dar. ¿Y por qué? Le digo: porque estás enojada, y no solo tú. Muchas señoras están enojadas porque cambié de día. Yo dije que este era un año de nuevos tiempos. ¿Y cómo quieren que yo haga cosas nuevas si cuando las hago se enojan? Dios quiere hacer algo nuevo en nuestra vida, pero quiere que estemos atentos, que tengamos los ojos puestos en Jesús, que tengamos nuestros oídos puestos en la voz del Espíritu Santo, que tengamos la sabiduría para discernir y saber lo que Él quiere hacer. Porque si Él te está diciendo que te da los materiales para que reconstruyas, no esperes que te dé los materiales que tú piensas. Él te va a dar lo que sabe que necesitas, y ese es nuestro problema, que le decimos a Dios que queremos en lugar de decirle: dame lo que necesito. Pero hoy, Señor, queremos ser sabios. Hemos estado orando por la sabiduría que viene de lo alto. Queremos entregarte nuestra necedad. Queremos entregarte el que siempre queremos decirte lo que tienes que hacer, como que si supiéramos más que tú. Queremos entregarte todo aquello, Señor, que ha sido el tropiezo para que nos bendigas. Así que en el nombre poderoso de Jesús, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón. Recibimos, Señor, la sabiduría de lo alto y declaramos que vamos a construir de nuevo sobre la roca que es Cristo y tu palabra, por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.